Artículo 1050. No podrán ser testigos en un testamento solemne otorgado en el Ecuador. Uno, los menores de 18 años. 2, los que hallaren en interdicción por causa de demencia. 3, los que actualmente se hallaren privados de razón. 4, los ciegos. 5, los sordos. 6, los mudos. 7, los condenados a alguna de las penas designadas en el artículo 111 numeral 4 mientras dure la condena. 8, los dependientes del notario que autorizar el testamento. 9, los extranjeros no domiciliados en el Ecuador. 10, los que no entiendan el idioma del testador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1062. Al menos de los testigos deberán estar domiciliados en el cantón en que se otorga el testamento y uno al menos deberá saber leer y escribir cuando solo concurra tres testigos y dos cuando concurrieren cinco. El artículo 1050 del Código Civil ecuatoriano establece quiénes no pueden ser testigos de un testamento solemne y además señala algunos requisitos que deben cumplir los testigos que sí pueden participar. La idea principal es que los testigos deben ser personas capaces, confiables y que puedan comprender y dar fe lo que ocurre durante el otorgamiento del testamento. Explicación. 1. Los menores de 18 años. Una persona menor de 18 años no puede ser testigo. Ejemplo, Juan tiene 17 años y acompaña a su abuelo a otorgar su testamento. Aunque Juan sepa leer y escribir, no puede actuar como testigo porque todavía es menor de edad. 2. Los que hallaren en interdicción por causa de demencia. Se refiere a personas que legalmente se encuentran sometidas a una medida de interdicción debido a una situación de demencia. Ejemplo, pero tiene una resolución judicial que establece su interdicción por causa de demencia. Aunque tenga 40 años, no puede ser testigo del testamento porque jurídicamente se encuentra en una situación que le impide ejercer esta función. 3. Lo que actualmente se hallaren privados de razón. ¿A qué se refiere que una persona en el momento que se otorgó el testamento no se encuentra en condiciones de comprender lo que está haciendo? Ejemplo, Carlos normalmente es una persona plenamente capaz, pero el día en que se va a otorgar el testamento se encuentra completamente privado de razón. No podrá ser testigo en ese momento. La diferencia con el numeral 2 es importante. Numeral 2, existe una situación jurídica de interdicción. Numeral 3, la persona está actualmente privada de razón, aunque no necesariamente está declarada en interdicción. 4. Los ciegos. Una persona ciega no puede actuar como testigo del testamento solemne. Ejemplo, Luis es mayor de edad, entiende perfectamente lo que sucede y sabe leer en braille, pero es ciego. Conforme a la numeral 4, no puede ser testigo del testamento solemne. 5. Los sordos. Las personas sordas tampoco pueden actuar como testigos. Ejemplo, María tiene 30 años. Es plenamente capaz, pero es sorda. Para este artículo no puede intervenir como testigo del testamento solemne. Los mudos. Las personas mudas tampoco pueden ser testigos. Ejemplo, Pedro tiene 40 años y puede comprender perfectamente el contenido del testamento, pero no puede hablar, no puede ser testigo según este numeral. 7. Los condenados a determinadas penas mientras dure la condena. Se refiere a personas que han sido condenadas a alguna de las penas señaladas en el artículo que mencioné la norma, mientras dure la condena. No pueden actuar como testigos. Ejemplo, José fue condenado y mientras cumple la pena se realiza el testamento de un familiar, aunque tenga más de 18 años y pueda leer y escribir, no puede ser testigo mientras dure la condena, si la persona está comprendida en la norma señalada. 8. Los dependientes del notario que autoriza el testamento. Una persona que trabaja como independiente del notario que está autorizado el testamento no puede ser testigo. Ejemplo, el testamento se realiza en la notaría, ante la notaría. Ana Carlos trabaja como dependiente de la notaría de Ana. Carlos no puede ser uno de los testigos. La finalidad es evitar posibles conflictos de intereses o falta de independencia. 9. Los extranjeros no domiciliarios en Ecuador. Un extranjero que no tenga domicilio en Ecuador no puede ser testigo. Ejemplo, un ciudadano colombiano está de vacaciones en Ecuador y no tiene domicilio en el país. Si acompaña a su amigo a otorgar un testamento, no puede actuar como testigo. Eso significa que, eso no significa que todo extranjero esté impedido. El artículo se refiere especialmente al extranjero que no esté domiciliado en Ecuador. 10. Lo que no entiendan el idioma del testador. El testigo debe comprender el idioma en el que se expresa el testador. Ejemplo, el testador habla español, pero uno de los posibles testigos solamente habla alemán y no entiende español. No puede ser testigo porque no podría comprender adecuadamente lo que el testador está manifestando. Esto es importante porque el testigo debe poder entender lo que ocurre y dar fe de ello. Ahora, los requisitos adicionales. El artículo no,
no solamente dice quiénes no pueden ser testigos, también establece requisitos para los testigos que sí participan. Uno, al menos dos testigos deben estar domiciliados en el cantón. Ejemplo, Pedro realiza su testamento en el cantón Cuenca y participan cinco testigos. De esos cinco, por lo menos dos deben tener su domicilio en Cuenca. No es necesario que los cinco vivan en Cuenca, basta que al menos dos estén domiciliados ahí. Dos, cuando hay solamente tres testigos, al menos uno debe saber leer y escribir. Ejemplo, Pedro realiza un testamento solemne con tres testigos. Juan sabe leer y escribir. Carlos no sabe leer ni escribir. Luis no sabe leer ni escribir. En este caso, se cumple ese requisito porque al menos uno de los tres sabe leer y escribir. Tres, cuando hay cinco testigos, al menos dos deben saber leer y escribir. Ejemplo, se otorga un testamento con cinco testigos. Juan sabe leer y escribir, María sabe leer y escribir, Pedro no sabe leer ni escribir, Luis no sabe leer ni escribir, Carlos no sabe leer ni escribir. Ahora, un ejemplo completo. Imaginemos que don José, de 75 años, quiere otorgar un testamento solemne en Cuenca. Participan cinco posibles testigos. Juan, 30 años, domiciliado en Cuenca y sabe leer y escribir. ¿Puede ser testigo? Sí. María, 45 años, domiciliada en Cuenca y sabe leer y escribir. ¿Puede ser testigo? Sí. Pedro, 25 años, domiciliado en Quito. ¿Puede ser testigo? Sí. Carlos, 17 años, menor de edad. ¿Puede ser testigo? No. Luis, 40 años, dependiente del notario. ¿Puede ser testigo? No. En este caso, Juan, María y Pedro podrán ser testigos, mientras que Carlos y Luis no. Además, hay tres testigos válidos. Al menos dos están domiciliados en Cuenca, Juan y María. Al menos uno sabe leer y escribir, Juan y María. Por lo tanto, se cumplen estos requisitos del artículo. Ahora, em, como resumen, digamos que hay dos grupos. Los que no pueden ser testigos, menores interdictos, privados de razón, ciegos, sordos, mudos, condenados, independientes del notario, extranjeros no domiciliados, quienes no entiendan el idioma. Y además recuerda, dos domiciliados en el cantón, tres testigos, mínimo uno sabe leer y escribir, cinco testigos, mínimos dos saben leer y escribir. Ejemplo, si hay cinco testigos, ¿cuántos deben saber leer y escribir como mínimo? Dos. Si hay tres testigos, ¿cuántos deben estar domiciliados en el cantón? Al menos dos.